Terror en Mentelida, el orfanato. Tenía 8 años cuando mi destino paró en lo que un día fue el hospital psiquiátrico de Mentelida. Ahora un orfanato cuyas paredes y la ausencia de espejos me enseñaron, para mi desgracia, qué era la soledad, hasta el rincón más oscuro de sus secretos. Un par de meses atrás, el inspector Márquez de la policía de la ciudad de Belema acudió a mi colegio durante una clase de historia y pidió al director que fueran en mi busca, pues una mala noticia tenía que darme que no podía esperar. Mis padres habían fallecido. Su mano apretó con fuerza mi hombro mientras explicaba lo ocurrido. Un animal salvaje se escapó de una jaula en el laboratorio en el que trabajaban y los despedazó a mordiscos sin piedad, dejando unos irreconocibles restos que descansan hoy en el cementerio de Mentelida, el pueblo donde trabajaban, al este de la ciudad de Belema. En el colegio siempre se contaban relatos de miedo sobre el pueblo fantasma de Mentelida, un lugar tan tenebroso como misterioso, ahogado por su trágica historia plagada de desapariciones, muertes sin explicación y personas que pierden su cordura, acabando sus días en el manicomio de Mentelida. Pero tan solo eran historias para asustar, pensaba yo, hasta aquel día. 2 muertes más que coparían esa larga lista de historias de terror de Mentelida. Otro caso sin resolver para la policía de Belema, de quien era la jurisdicción del pueblo, ya que a pesar de la evidencia de que la autoría de esa atrocidad recaía en un animal salvaje, todas las puertas estaban cerradas con llave y ningún animal se encontró en el laboratorio. Aunque ese inspector no lo dijera, su arrugada frente señalaba que se trataba de un crimen, un asesinato que no encerraría en la cárcel a ningún culpable. La inocente culpa. El sistema público se encargaría ahora de mí, adjudicándome un nuevo hogar en el orfanato que se asentaba en lo alto de un acantilado cuyas vistas ponían a disposición de tus ojos todo el pueblo. Una imagen que se antojaría bella de por sí, salvo que se trataba del pueblo más terrorífico que ningún escritor de terror haya escrito jamás. Hasta el mismísimo Edgar Allan Poe habría descrito las alargadas sombras nocturnas de Mentelida en hojas moribundas. Se llamaba Ricardo, aunque debíamos llamarle señor Ricardo, el encargado de organizar todas las tareas del orfanato y mano derecha del director del complejo, el doctor Mann. Sus competencias iban desde imponer nuestras tareas diarias hasta llevarnos a la sala educativa donde se impartían las clases, donde yo más feliz era. Disfrutaba aprendiendo y de la compañía de los profesores que devolvían cierta alegría a los niños, sobre todo a mí, y transformaban el lúgubre ambiente del orfanato en una pompa de distracción y alguna que otra vez incluso risas. Pero todo lo bueno acaba. El fin de semana era una macabra parodia de lo que el edificio fue en su día, un sanatorio mental. De hecho, cada piedra de ese maldito edificio se esforzaba en recordarlo. Hasta en los letreros, puertas y ventanas aún se podía leer: Hospital Psiquiátrico de Mentelida. ¿Sabrían acaso los habitantes del pueblo que se trataba de un orfanato? Prefiero no pensar en ello. El inspector Márquez, que no había dado el caso por cerrado, continuó con sus pesquisas con el objeto de encontrar o bien a ese espeluznante animal que supuestamente había acabado con la vida de mis padres, o a la persona que lo desató y luego lo ocultó. No tenía ninguna pista, pero tenía claro que algo no cuadraba. Volvió al laboratorio con la esperanza de encontrar la pieza que le faltaba, pero solo halló el vacío de la incertidumbre y una pizarra llena de fórmulas que él no podía descifrar. ¿Sería esa una pista que seguir? Tomó varias fotos de todas esas fórmulas y números, sin saber qué estaba fotografiando.
a pesar de que estuvo varias horas observando. Necesitaba ayuda. En el orfanato de Mentelida compartí habitación con Jaime, quien parecía ocultar un macabro secreto. Pero solo era otro niño huérfano como yo, pero que ya hacía años que vivía en el orfanato. Rubio de cabello y los ojos profundamente negros, aunque él siempre juraba que en su día fueron azules y fue la estancia en el orfanato lo que los volvió tan negros. Nadie se lo creía, causando las burlas del resto de niños, aunque yo nunca dudé de él. Me enseñó el lugar, los escondites y las normas, advirtiéndome de que jamás me pillaran rompiendo las normas, ya que el señor Ricardo, el guardián de la noche, no perdonaba a los niños malos. No me atreví a preguntar a qué se refería con lo de no perdonar. La primera semana que estuve allí no hubo noche en la que no se oyeran mis llantos y la súplica a Dios para que me devolviera a mis amados padres, de quien no pude despedirme. Y del silencio por respuesta nació mi odio a cualquier referencia a los seres celestiales. Dejé de creer en Dios, pero curiosamente no dejé de creer en el diablo, que parece esconderse detrás de los altos muros de la cotidianidad para aparecerse ante ti justo en el momento menos indicado, si es que hay alguno indicado. Dicen que los demonios solo son sombras de nuestros propios pensamientos. Lo dicen porque no han estado nunca en el orfanato de Mentelida. Son tan reales como las lápidas que descansan en su cementerio, con nombres y apellidos. No tardamos en ser mejores amigos, Jaime y yo, inseparables como la luz y la sombra. Incluso nos confundían. Una noche nos sorprendió un ruido mientras estábamos durmiendo, que de su crueza nos despertó a los dos asustados. Jaime me dijo que probablemente había sido un trueno, pero sentí la vibración en toda la habitación. No era una tormenta, o al menos no de esas en las que disfrutas en otoño. El ruido vino del edificio, de abajo. Jaime calló unos segundos y al fin confesó. Había un sótano por el que se entra a través de una pequeña puerta escondida al lado de la habitación del director, el Dr. Mann. Y no era la primera vez que oía ese ruido. ¿Podía haber algo más tentador que una puerta secreta en un orfanato que años había sido un hospital psiquiátrico que me aspen? Tuve que ir a fisgar. No tuve más opciones. La propuesta, sin embargo, no satisfizo a mi querido amigo Jaime, pero en su afán de estrechar nuestra amistad, dio un brinco de valor y se dispuso a venir conmigo. Aún hoy lamento esa decisión, si pudiera volver atrás, pero el tiempo es el castigo de los imprudentes y de los indecisos. El inspector Márquez acudió a la Facultad de Ciencias para entrevistarse con la doctora Pérez, genetista que había publicado decenas de artículos de divulgación científica en prestigiosas revistas. Si alguien podía descifrar lo que ocultaba la pizarra del laboratorio, sin duda, era ella. El sonido de unos zapatos al andar torcieron la cabeza del inspector, cuyos ojos chocaron con unas piernas tan largas como bellos eran los ojos de la doctora Pérez, a quien no pareció hacerle gracia encontrar a un desconocido delante de su despacho. Le enseñó la placa y ella le invitó a entrar, rodeados de libros, una máquina de escribir y una pizarra cuyo contenido era ininteligible para el inspector. Durante el interrogatorio, ella contó que había seguido con atención los avances científicos de mis padres, y que sin duda eran grandes científicos, aunque confesó que no era partidaria de sus teorías, y le enseñó una publicación de mis padres de hacía unos años. El conocimiento de la genética aún era demasiado exiguo,
pero en unos 20 o 30 años será el eje fundamental de la medicina», apuntó ella. Le preguntó si vio las víctimas aquel día, pero ella negó con la cabeza y afirmó que no tuvo el placer de conocerlos en persona. Y cuando parecía que el interrogatorio no iba a verter luz sobre el caso, el inspector le echó un vistazo a esa publicación de mis padres, y algo le llamó la atención. El artículo iba firmado por una tercera persona. Le preguntó si sabía de quién se trataba y ella contestó sin dudar: «Es el director del orfanato de Mentelida, el doctor Sebastian Mann». El inspector se levantó y antes de salir del despacho dio una última mirada a la pizarra, mientras se preguntaba: ¿habrá alguna relación entre la muerte de esos dos científicos y el orfanato del doctor Mann? Jaime iba detrás de mí, observados con disimulo por las paredes impacientes que se estrechaban cada vez que respirábamos. Cada ruido, por más leve que fuera, aumentaba nuestras pulsaciones como si de un relámpago en la tormenta se tratara. Al fondo del pasillo un ventanal mantenía un baile silencioso con las sombras de los árboles del patio exterior, cuya luz nos guiaba hacia el sonido que presuntamente provenía del oculto sótano. Finalmente atisbé esa puerta y el aliento se me congeló al mismo tiempo que Jaime se puso delante de mí, y de la puerta apareció el señor Ricardo. El susto nos impulsó a salir corriendo, recorrer medio orfanato y ocultarnos debajo de las sábanas. No obstante, cuando llegué a la habitación, me percaté de que mi compañero de batallas y amigo no estaba. ¿Lo había atrapado el señor Ricardo? Estaría en el sótano. Mi cerebro era un torbellino de imágenes desgarradoras y decidí ir en busca de mi joven amigo. Traté de abrir la puerta de mi habitación, pero ésta no se abría. Alguien la había cerrado con llave, encerrándome entre esas 4 paredes, ahora casi tan altas como mi angustia. Jamás volví a ver a mi joven amigo. A la mañana siguiente, el inspector Márquez visitó el orfanato buscando al director, el doctor Mann. Le había estado investigando, al parecer. El doctor Mann se especializó en psiquiatría y trabajó durante años en Mentelida cuando aún era un psiquiátrico. Anteriormente estuvo investigando junto a mis padres sobre los beneficios de combinar la genética animal y humana en pro de la psiquiatría y la medicina, buscando lo que llamaban una cura a la locura. Eran los años 70. Sin embargo, el comité de ética de la universidad cerró los fondos a su investigación cuando el doctor Mann propuso llevar sus investigaciones a la práctica con humanos. Fue el fin para el doctor Mann que hubo de refugiarse en el psiquiátrico de Mentelida como médico adjunto y finalmente en el orfanato como director. Nadie se atrevía ya a trabajar con él. Lo que el inspector tenía claro es que en aquella noche que se cobró la vida de mis padres había una tercera persona en el laboratorio, que la investigación que llevaban a cabo mis padres tenía algo que ver con animales y que el doctor Mann era un experto en ese campo, o al menos un entendido. El doctor Mann le invitó a entrar a su despacho y, cómo no, cientos de libros sobre genética, medicina y animales inundaban la habitación, con una máquina de escribir y, por supuesto, una pizarra. El inspector no era muy agudo a la hora de hacer preguntas, pero era un auténtico polígrafo humano. Había que tener nervios de acero para lograr engañarle. Le explicó sus años en la facultad donde conoció a mis padres, sus ideas revolucionarias de tratar ciertas patologías mentales con la ayuda de genes de origen animal y su posterior e ignominiosa caída del mundo médico y científico. Llegó a explicarle que incluso podían mejorarse las capacidades humanas con su investigación,
pero que el mundo aún no estaba preparado para sus revolucionarias ideas. A pesar de cuánto hablaba el doctor, el inspector se dio cuenta que todo lo que le había contado era ya de dominio público, nada que no supiera ya. El inspector le preguntó si había continuado con su trabajo. Hace ya 10 largos años que no investigo, solo me limito a leer libros y revistas relacionadas con este tema, nada más, contestó con los ojos caídos. Finalmente le preguntó cuándo fue la última vez que vio a mis padres. Hace más de 5 años, afirmó tajantemente. Antes de irse, le echó un vistazo a la pizarra del doctor. Aunque no entienda nada, es interesante mirar esos números, pensó, y se marchó de allí. Aunque faltaba mucho para poder esclarecer la muerte de mis padres, algo en la mente del inspector se repetía como se repiten las noches de whisky al acabar el turno en la comisaría, y es que el Dr. Mann ocultaba algo, pero aún no sabía el qué. No pude dormir la noche después de lo sucedido con mi amigo Jaime, ahora desaparecido. A nadie parecía importarle, como si nunca hubiera existido, ese apagado niño de ojos negros. ¿Qué diablos estaba ocurriendo? El primer día no me atreví a decir nada, atrapado por mi incredulidad y por el miedo que inspiraba aquel lugar y en especial el señor Ricardo, con esos andares lentos y malhumorados, con su cabellera larga y canosa y sus cejas irregulares y pobladas. No fue hasta 3 días después que esperé al acabar la clase de la profesora de ciencias, la señora Martínez, aunque insistía en que la llamáramos Carmen. «No sé a qué te refieres. ¿Seguro que es de tu clase?», me respondió con sorpresa, como si estuviera loco o me lo hubiera inventado. «¿Es un amigo invisible? Yo también tuve uno cuando era pequeña. No te preocupes. Ves con el resto de niños y harás muchos amigos». Finalizó con una sonrisa que aún hoy despierta mis pesadillas. ¿Estaban todos implicados? ¿Cuántas veces la vi hablando con Jaime? ¿Y si tenía razón y me lo había inventado? ¿Y si solo fue fruto de mi imaginación solitaria? Ni siquiera el resto de niños se acordaban de él. El ruido, aquel horrible ruido me despertó otra vez, el mismo que procedía del sótano, claro y firme como una llamada a mi imprudente atención, que no pude sino seguir como siguen las polillas a la luz y los demonios a mis recuerdos. Seguí el camino que Jaime me había enseñado y recordé sus pasos asustadizos pero imparables y de repente oí un grito, su grito, cuyo origen era ese maldito sótano, y corrí hacia la puerta que afortunada o desafortunadamente yacía abierta. Las escaleras me aguardaban y la oscuridad, la eterna oscuridad. Dando tumbos buscando una pared en la que aguantara el equilibrio, el inspector llegó a su despacho a altas horas de la noche. Ese taciturno policía no podía huir de su trabajo, ni en sus horas libres, y se puso a reexaminar las pruebas motivado, tal vez, por las piernas de la doctora Pérez. Empezó a mirar lo único que no entendía, las fotos de la pizarra, y por un instante se lamentó de no haber ido a la universidad. Ya frustrado por no poder resolver el caso, le echó un último vistazo a las pruebas. Ni el alcohol ahogaba su suspicacia, que le llevó a coger la radio y solicitar que 2 patrullas se apostaran en la puerta del orfanato de Mentelida con la orden de aguardar hasta que él llegara. Se aseguró de que su arma estuviera cargada y, a pesar de su ebriedad, se dirigió hacia el orfanato con su coche, saltándose todos los límites de velocidad. Tal como llegó, ordenó a los agentes que desenfundaran y le siguieran. No se oía ningún ruido y, sin embargo, una vibración les atrajo directamente a la puerta del sótano. El inspector abrió la puerta.
2 meses después fue condecorado por su valentía y astucia, siendo el orgullo de la policía de Belema. Pero aquellos que le conocían bien aseguraron que jamás volvió a ser el mismo. A mí me llevaron a una casa de acogida en Belema y fui adoptado por la doctora Pérez, quien me inculcó la pasión por la ciencia que tenían también mis padres biológicos. No fue hasta que cumplí 30 años cuando me atreví a leer el informe del inspector Márquez que él mismo me había dado antes de dejar el cuerpo y mudarse a las afueras de Belema. Entré al sótano con 4 agentes de policía donde encontramos una docena de jaulas con 2 lobos, un mono y un jabalí y un centenar de lagartos, arañas y avispas. Encontramos los cuerpos mutilados de 3 niños y 3 adultos, el cuerpo sin vida de Ricardo Mendoza, el de la profesora Carmen Martínez y el cuerpo del doctor Sebastián Mann, sin la cabeza, que nunca fue hallada. Las pruebas indican que el doctor Mann realizaba experimentos con los niños y los animales, con la complicidad de la profesora Carmen Martínez y el señor Ricardo. Presumiblemente desde que tomó la dirección del orfanato, y según las notas donde registraba sus hallazgos, ya realizaba esas prácticas cuando Mentelida aún era un psiquiátrico. Uno de los niños del orfanato había denunciado la desaparición de Jaime Bel Torres, de 8 años de edad. Aunque encontramos sus huellas en el sótano, su paradero sigue siendo una incógnita. La sospecha de quien suscribe es que fue asesinado por Ricardo Mendoza y Sebastián Mann. Las heridas de los 6 cuerpos hallados en el sótano, el de los 3 niños y los 3 adultos, coinciden con las heridas infligidas a los 2 científicos del laboratorio unos meses atrás. Y aunque los forenses siguen sin determinar cuál fue el arma del crimen de ambos escenarios, aseguran que se trata de un animal. En el sótano encontramos a un niño con vida, el hijo de los 2 científicos que perdieron la vida en el laboratorio. La psiquiatra asegura que no recuerda nada, producto de un bloqueo mental por el trauma de haber visto lo que escondía el sótano. Amnesia disociativa, concluyó la psiquiatra. A día de hoy sigo sin recordar lo que vi. Leí la espeluznante narración del inspector, pero me quedaba una duda y me dirigí a su casa. Me había atrevido a leer el informe. La herida ya había sido reabierta. ¿Qué más daba indagar un poco más? Hablamos largo y tendido sobre nuestras vidas, la política y economía de la isla, de lo poco que él echaba de menos su trabajo como policía, aunque le gustaba alardear de sus logros. Fue al mencionar el caso de mis padres cuando le cambió el rictus, como si aún le diera vueltas al caso, como si las dudas aún anduvieran revoloteando sobre las pruebas. Le pregunté cómo llegó a la conclusión de que el doctor Mann estaba implicado en el caso. Verás, hijo mío, la respuesta la encontré en las fotos que hice en el laboratorio de tus padres. Estaba claro que había una tercera persona implicada y que el arma del crimen era, posiblemente, un animal salvaje con el que estaban experimentando. Atacó a tus padres arrebatándoles la vida, pero esa tercera persona se encargó de ocultarlo. Desconozco si la muerte de tus padres fue un accidente o alguna nota de voluntariedad. No llegué a descubrirlo. Verás, el doctor Mann juró que no había visto a tus padres desde hacía 5 años y que no mantenía relación con ellos. No obstante, al observar detenidamente las fotos de la pizarra del laboratorio, pude identificar claramente la letra del doctor Mann en la pizarra del laboratorio de tus padres, pues le interrogué en su despacho donde vi esa letra tan peculiar que tiene. Eso no solo probaba que el doctor Mann mentía, sino que le situaba en el laboratorio donde murieron tus padres. Lo que no sabía era que en el sótano de Mentelida se dedicaba a seguir con sus macabras investigaciones,
Eso fue producto de la providencia. Le agradecí todo lo que había hecho, investigar la muerte de mis padres y rescatarnos a todos de mente herida. Y a pesar de haber salvado cientos de vidas inocentes, seguía lamentándose por no haber encontrado a mi compañero y amigo Jaime. Seguí mirando las fotos de la pizarra y me maravillé con la perspicacia del inspector, que se dio cuenta de que había 3 tipos de letra en esa pizarra, y más aún relacionarla con el Dr. Mann. Impresionante. Pero un pequeño detalle se le escapó al inspector. Arranqué el coche y me fui a casa. Ya era hora de volver. Mi madre se alegró mucho al verme. Hacía tiempo que no me pasaba de visita. Me preparó un té que saboreé como si fuera el último, acompañado de una galleta que ella misma había horneado. Me adoptó hace 20 años y nunca quiso tener más hijos, por lo que solo tenía ojos para mí. Se sentó a mi lado y le pregunté: ¿cómo murieron mis padres? La pregunta la dejó helada, pero no parecía sorprenderla. El tiempo siempre se cobra las deudas, pensó ella. Vi las pruebas del inspector, las fotografías de la pizarra. Él pensó que eran de mis padres y del Dr. Mann, pero solo era la letra de mi padre y del Dr. Mann. La otra era inconfundiblemente la tuya. ¿Cuántas veces habré visto ese signo de infinito con esa floritura tan tuya? Se echó a llorar y juró que fue un accidente, que ella solo se limitó a esconder al espécimen por miedo a que se lo llevaran y echar así a perder la investigación de esos 4 locos científicos. Por eso se lo llevó al Dr. Mann en mente herida, y así poder alejarlo de la pista del inspector Márquez. Pero le subestimó. Fue la última vez que la vi, aunque según me contaron acabó con su vida ingiriendo un cóctel mortal que ella misma había elaborado. La culpa y el remordimiento pueden ser más pesados que la arrogancia, y a veces la duda más que el miedo. Por ello conduje hasta la puerta del viejo orfanato de mente herida, ahora vacío, deshabitado, sin luces ni vida. Anduve durante un buen rato por sus fríos y oscuros pasillos. Entré en mi antigua habitación donde se podían oír aún los ecos de Jaime. Oí un ruido. El ruido. El sótano me llamaba, a donde sin espera me encaminé. Abrí la puerta del sótano, bajé las escaleras y de pronto recordé lo que vi allí cuando era niño, como si aún estuviera en ese terrorífico momento. Del rincón más oscuro un latido se oía, y con voz baja pregunté: ¿Jaime?